Muy íntima, así que si les parece les muestro un videíto introductorio, una rápida presentación de 10 slides y después abrimos la conversación. Me gustaría más que yo preparar una charla magistral, contestar las preguntas de ustedes sobre los disparadores que tengan en el video. ¿Les parece? ¿Podemos ver el video entonces? Bueno, ahí tenemos algún problemita técnico. El cambio climático, explicado principalmente por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, nos obliga a tomar medidas inmediatas. Como industria, debemos trabajar en la reducción de las emisiones con el horizonte puesto en la neutralidad de carbono. Parte de este desafío implica acelerar la transición hacia una movilidad sustentable y responsable, respondiendo a las necesidades y particularidades de cada región. Atravesada por un cambio en los hábitos de los consumidores, regulaciones cada vez más exigentes y los avances tecnológicos, la industria automotriz se enfrenta a uno de los periodos más desafiantes de su historia. Sin dudas, en los próximos años veremos más cambios que los últimos 100. Esto implica un nuevo paradigma, donde se demandan vehículos cada vez más conectados, autónomos, de uso compartido y por sobre todo con motorizaciones alternativas que reduzcan su impacto ambiental y respondan a las nuevas necesidades de nuestros clientes y la sociedad. Toyota también se encuentra en un proceso de reconfiguración. Estamos pasando de ser una compañía que produce automóviles a una compañía que brinda soluciones de movilidad. Quinto, nuestro negocio de movilidad es una muestra de este cambio, lo mismo que Woven City, el proyecto de Smart City donde estamos probando todas nuestras tecnologías para el futuro de la movilidad. Desde hace muchos años, Toyota se comprometió y trabaja activamente para reducir la huella ambiental sus vehículos. En 1992 presentamos la Carta a la Tierra, donde establecíamos principios básicos de cuidado del ambiente en la producción y en la comercialización de vehículos. Con la introducción del Toyota Prius en 1997, nuestras innovaciones en propulsión implicaron la reducción de 140 millones de toneladas de CO2. Es el equivalente a haber retirado del mercado 1.5 millones de vehículos convencionales cada año. En 2015 presentamos el desafío ambiental Toyota 2050, con 6 pilares estratégicos. Nuestro plan a medio término, para el 2025 al 2030, implica que todo nuestro line-up debe tener su versión electrificada. Debemos aumentar las ventas de estos vehículos y disminuir los vehículos a combustión. En 2050 tenemos el compromiso de alcanzar una sociedad libre de carbono, sabiendo que esta fecha puede anticiparse por la velocidad de los cambios. Bueno, pequeño disparador del problema que tenemos, ¿no? El calentamiento global nos obliga a repensar mucho qué cosas hacemos y qué cosas podemos dejar de hacer o hacer de manera diferente, ¿no? Como decía en el video y un poquito en la charla de la plenaria de ayer, el calentamiento es un problema global en el sentido de que no sirve de mucho acciones aisladas y es necesario alcanzar escala. O sea, porque podemos hacer enormes esfuerzos en una ciudad, en un país, en una región, pero el dióxido de carbono en la atmósfera se mueve y no nos podemos salvar solos, con lo cual necesariamente tenemos que trabajar en forma mancomunada y tratar de lograr que los diferentes cambios y soluciones tecnológicas sean lo suficientemente accesibles y utilizadas de la manera más eficiente para que la mayor cantidad de personas puedan utilizarlas y en definitiva hacer una reducción de las emisiones. Entonces no sirve de mucho tener la solución más tecnológica y sofisticada si es tan cara que solamente es accesible a muy pocas personas, ¿no? Entonces con esa premisa es que Toyota diseñó su estrategia de descarbonización y como contaba en el video, tenemos el desafío de ser carbono neutros en todo el ciclo de vida de nuestros productos para alcanzarlo antes del año 2050 en línea con el Acuerdo de París. Y es más, y el Acuerdo de París está quedando un poco atrasado y en función de las evidencias que se están dando de aceleramiento de las temperaturas globales, necesitamos adelantar esas metas.
Y Toyota siempre trabajando y piensa en muy largo plazo, porque el 2050 falta, pero para poder alcanzar esas metas tenemos que empezar a trabajar hoy. Entonces, para eso nos hemos fijado metas intermedias en cada uno de los ejes de trabajo de la compañía en pos de alcanzar esa carbono neutralidad, ¿no? Ahora, el problema es tan grande e involucra tantos actores que lo que nosotros entendemos que no va a haber una única solución tecnológica en contra del calentamiento global y climático. Si nosotros analizamos que más del 20% de las emisiones globales se originan en el ecosistema de transporte, las empresas automotrices y gran parte de esas emisiones son de los autos, tenemos una cuota de responsabilidad muy importante en tratar de remediar o minimizar el efecto de nuestras operaciones, ¿no? Entonces, Toyota ya comenzó desde hace muchos años, en el año 94, creó su división de movilidad eléctrica y que arrojó el primer vehículo electrificado que se produce y se comercializa en serie en el mundo, que fue el Prius, en el año 1997. Y a partir de ahí, por ejemplo, el Prius, las ventas acumuladas de los Toyota híbridos llevan acumuladas más de 160 millones de toneladas de dióxido de carbono no emitidas, con lo que valdrían a 1,5 millones de vehículos que dejan de circular a lo largo de un año. Se dice que hay 1.500 millones de autos hoy circulando, 1,5 parece poco, pero es un puntapié para iniciar esta carrera. Y hay una frase que a mí me gusta mucho de nuestro anterior CEO global, que es Akio Toyoda, que dice que nuestro verdadero enemigo es el dióxido de carbono, no necesariamente los motores a combustión. Vamos a charlar un poquito más adelante, pero hay todo un debate acerca de los motores a combustión y los autos a batería y cuál es esa alternativa, y lo que nosotros creemos que va a haber muchas tecnologías y que es tan rápido el nivel de desarrollo tecnológico y cambia tanto que te genera mucha incertidumbre, y frente a la incertidumbre la mejor respuesta es la diversidad, no una única opción. Esto ya lo vimos en el video. Toyota es pionera en el desarrollo de vehículos eléctricos con el 1997. Tenemos algunos hitos. En 2014 se presentó y se empieza a comercializar el Mirai, que lo tenemos en el stand acá. Es el primer vehículo a hidrógeno comercializado. Después vamos a charlar un poquito acerca de esta tecnología. Tiene sus desafíos y sus dificultades para que pueda llegar a ser adoptado en masa, pero es un vehículo cero emisiones y el hidrógeno es el elemento más abundante en la naturaleza e inacabable, 100% renovable, ¿no? Otro hito importante fue en el 2019, y hablando acerca de la accesibilidad, Toyota es la única empresa que fabrica vehículos electrificados en la región. Puntualmente, en 2019 comenzamos a producir en Brasil el Corolla Sedán y de 2021 el Corolla Cross, y a partir de la localización de su producción permite reducir los costos de producción y en definitiva que los vehículos sean más accesibles. Hasta ese momento todos los vehículos híbridos eran importados de Japón por consiguiente mayor costo, ¿no? Y otra característica distintiva que para nosotros creemos que es muy importante en este tema es, hay muchas empresas que se preocupan por una parte del ciclo de vida del producto, que es el momento del uso. ¿Qué tipo de energía yo utilizo para que el vehículo se mueva? Si es energía fósil o energía renovable, vehículo a combustión o vehículo a batería eléctrico. Nuestro desafío creemos que es mayor y que tiene que ver con el ciclo completo de vida del producto, desde la obtención de los materiales, cómo obtengo esos materiales, cómo obtengo el litio para las baterías, cómo obtengo el acero para las chapas, el proceso de desarrollo de nuestra cadena de proveedores, porque la industria automotriz en definitiva somos ensambladores de muchas partes que producen muchos actores, la fabricación en sí misma, por supuesto el uso de los vehículos y qué tipo de energía se utilizan, y otro desafío que es la disposición final de vehículo, y un desafío especial para los vehículos eléctricos a batería con el tema de la disposición final de las baterías, ¿no? Entonces aspiramos a hacer cero emisiones y alcanzar la carbono neutralidad en todo el ciclo de vida, no solamente en el momento del uso del vehículo. Y hasta el momento creemos que son tan diferentes las necesidades y las oportunidades en los países y en las regiones y las necesidades de nuestros clientes que la estrategia tiene que ser diversificada. Mientras mayor cantidad de soluciones tengamos, más fácilmente van a poder ser adoptadas. Hasta el momento, y esto no es, pero es lo que tenemos hasta hoy, Toyota ha desarrollado 4 tecnologías tendientes a la reducción de emisiones en los autos.
Una es los vehículos híbridos, los más conocidos, ya se comercializan desde el 2010 acá en la Argentina, con el Prius, el Corolla Sedán, el Corolla Cross, RAV4, CHR, Camry, muchas de las líneas de vehículos Lexus de la marca de lujo son híbridos. Después tenés la otra tecnología, son los híbridos enchufables. Después tenés los vehículos 100% batería y el último, el hidrógeno, quizás la más disruptiva, pero quizás la que tiene mayores desafíos para que sea adaptada en forma masiva. Vamos a hablar un poquito de cada una tecnología. No sé cuántos saben, ¿algunos manejaron un auto híbrido en algún momento? ¿Todos acá? Un vehículo híbrido es un vehículo, la principal característica de este vehículo, como el Corolla híbrido o el Corolla Cross híbrido, es que tiene un motor a combustión, como cualquier vehículo. No es un motor a combustión cualquiera, porque es un motor a combustión muy eficiente en términos de consumo de energía. Y a su vez también tiene un motor eléctrico que complementa al motor a combustión. Y ese motor eléctrico funciona con energía que el mismo auto genera. O sea, no es un vehículo que tenés que enchufarlo. Algunos preguntan, ¿dónde se enchufa este vehículo? El vehículo híbrido no se enchufa en ningún lado. El vehículo, la electricidad la genera el mismo motor a combustión o el sistema regenerativo del freno. Cuando el vehículo frena, la energía cinética del vehículo, que normalmente se liberaría en calor a través de las ruedas, acá es retenida por el vehículo a través del sistema regenerativo y se almacena en la batería, que después sirve para alimentar el motor eléctrico. Entonces, el régimen de conducción de este vehículo arranca en modo eléctrico, con la batería cargada en función a través del motor a combustión, y a los pocos minutos empieza a alternar motor a combustión y motor eléctrico. Va alternando y esto es totalmente transparente para el que maneja. Uno no tiene que pensar, bueno, ahora qué tengo que apretar, qué botón tengo que hacer. Esto lo maneja la computadora a bordo del vehículo según el régimen de manejo. Cuando el vehículo va en una bajada, por ejemplo, se apaga el motor eléctrico y a combustión y anda por el impulso. Cuando frena, se apagan todos los motores y se carga la batería. Y cuando tengo que ir en una cuesta o tengo que hacer un sobrepaso, por ejemplo, en una ruta, se prenden los dos motores y ahí alcanzo la mayor potencia. Por eso decía que era un motor a combustión de baja consumo y baja emisiones, porque tiene el complemento del motor eléctrico para cuando se requiere una potencia súbita. Entonces, las grandes ventajas de esta tecnología es, primero, que no necesita el desarrollo de una infraestructura de carga externa. Uno de los grandes desafíos que hoy tienen los vehículos a batería es dónde lo cargo. Puedo tener un cargador en mi casa, pero si me quiero ir a la Patagonia, hoy no lo puedo hacer y me condiciona mucho. Y además, el tiempo de carga con la tecnología actual todavía es muy poco eficiente. Inclusive en los cargadores rápidos, te demanda aproximadamente 30 minutos la carga del 80% de la batería. No es como un surtidor de combustible que paro 3 minutos de una estación de servicio y sigo, ¿no? La otra gran ventaja es que en uso urbano puede alcanzar el doble de autonomía de lo que es un vehículo a combustión. Si vos te subís en un Corolla sedán común, tiene una autonomía de aproximadamente 400, 500 kilómetros, depende del régimen de uso. Y si lo usás en modo urbano, en un híbrido, un Corolla híbrido, tiene aproximadamente el doble, casi 800 kilómetros de autonomía, con la consiguiente reducción de emisiones, porque consumo menos combustible, ¿no? Entonces, la principal característica del vehículo híbrido es muy accesible, porque no requiere de ningún tipo de infraestructura para desarrollar, y muy práctico, porque desde el punto de vista del usuario no tengo que hacer absolutamente nada. Sigo cargando el mismo combustible, el mismo régimen, lo único que hago es me dura el doble de tiempo el tanque, ¿no? Cargo con menor frecuencia. Después tenemos, a ver si pasa, los híbridos que se enchufan, los híbridos enchufables. Este es un vehículo muy parecido al anterior, prácticamente es el mismo. La gran diferencia es que tiene una batería un poco más grande y que a su vez también puedes recibir la carga externa a través de un cable. Esa batería ya es una batería de litio y que dota el resto funciona exactamente igual. Tiene un motor a combustión, un motor eléctrico, utiliza el freno regenerativo y voy a tener que apurar porque me dicen que me quedan 5 minutos. Te permite aproximadamente un uso de una autonomía de 80 kilómetros, entre 75 y 80 kilómetros, con lo cual es una solución óptima para para el uso urbano, porque si aproximadamente
se dice que el 80% del uso de los vehículos se dan en las ciudades y que la inmensa mayoría del uso de esos vehículos son en distancias cortas. Con lo cual, con un cargador domiciliario, vos perfectamente podrías cargar todas las noches el vehículo en tu casa, usarlo durante el día y si no tenés que hacer una distancia larga de irte de Santiago a Córdoba, perfectamente podrías estar trabajando usando cero emisiones y sin combustible el vehículo y solo cuando tenés que esporádicamente hacer una distancia mayor tenés la pata con motor a combustión que no te demanda estar buscando una estación de carga eléctrica. La tecnología que sigue es la batería. Esto acá es básicamente una batería con ruedas, ¿no? Es una mecánica mucho más simple, pero el gran desafío que tiene es la batería. La batería hoy tiene muchos desafíos, primero en términos de producción, la capacidad global de baterías, que a su vez está restringida por la capacidad global de producción de litio, es muy inferior a la demanda. Esto hace que los costos de producción, porque el costo del litio ha aumentado enormemente, hacen que hoy por hoy no es una tecnología muy accesible y a su vez también todavía tiene desafíos importantes en términos de autonomía. Se estima que depende del régimen de uso, estos vehículos tienen una autonomía de 300 a 400 kilómetros, pero si quiero ir rápido, esa autonomía rápida cae significativamente. Y los tiempos de carga y la mayor dificultad tiene que ver con el desarrollo de la red de infraestructura de carga. Esta tecnología es especialmente apta para los centros urbanos, para recorridos cortos, pero difícilmente se adapte a la Patagonia Argentina, donde las distancias a recorrer naturalmente son muy largas y el costo del desarrollo de esta infraestructura sería muy alto. Y por último tenemos el hidrógeno, como el Mirai que tenemos en el stand. Esta es la más revolucionaria de las tecnologías, pero también la que tiene mayores desafíos. El hidrógeno es el elemento más abundante de la naturaleza, está en el agua, en los vegetales, en un montón de materiales, pero la principal dificultad es que no existe aislado en forma gaseosa solo. Hay que generarlo, hay que separar del agua las moléculas de hidrógeno del oxígeno y eso se hace con electricidad. A través de un procedimiento que se llama electrólisis, que separa con energía eléctrica las moléculas de hidrógeno de las moléculas de oxígeno. ¿Cómo funciona este vehículo? Se carga el tanque de hidrógeno, demora unos 3-4 minutos la carga del hidrógeno, tiene algunos desafíos que ahora les cuento, y en vez de almacenar la electricidad en una batería, se almacena en el tanque y la electricidad se genera on demand al momento de utilizar el vehículo. ¿Cómo funciona esto? Cuando tengo que mover el vehículo, lo prendo, el hidrógeno ingresa en el dispositivo que se llama celda de hidrógeno. Ahí el hidrógeno gaseoso entra en contacto con el oxígeno del aire y produce una reacción que se llama electrólisis inversa, que es exactamente lo contrario de cuando se generó el hidrógeno. Y el producido de esa reacción química es, por un lado, electricidad y por otro lado, vapor de agua. Entonces la electricidad se almacena temporalmente en una batería pequeña que mueve a los motores eléctricos y es un vehículo 100% eléctrico y lo único que exuda este vehículo es vapor de agua. Si el gas con el que yo cargué el tanque de combustible de hidrógeno es hidrógeno verde, quiere decir que se produjo con electricidad renovable, el vehículo es cero emisiones. Si se cargó con hidrógeno gris, ahí el vehículo no está emitiendo dióxido, pero se generó al momento de generar el hidrógeno, ¿no? Entonces, esta es una solución óptima en términos de renovabilidad, porque el hidrógeno es inacabable, pero tiene desafíos en términos de producción del hidrógeno y de desarrollo de la infraestructura. Entonces, para terminar, lo que nosotros planteamos, nuestra estrategia de descarbonización en términos de las distintas tecnologías es que es necesario, tiene muchos desafíos este camino, hay que desarrollar una red de infraestructura, ya sea de carga de electricidad, ya sea de hidrógeno y fundamentalmente el desarrollo de energía eléctrica de fuente renovable. Y tenemos que reconvertir la cadena de valor porque los vehículos eléctricos no tienen piezas prácticamente mecánicas, con lo cual la cadena de valor de la industria automotriz tiene que cambiar drásticamente. Y para que estas tecnologías puedan ser masivamente adaptadas se requieren de ciertos incentivos. De hecho, por ejemplo, Noruega es el país con mayor nivel de penetración de vehículos electrificados, pero tienen una serie de incentivos y subsidios muy importantes a la adquisición y el uso de estos vehículos, ¿no? Que muchas veces entra en colisión con otras necesidades más elementales que puedan tener los países. Entonces, para concluir,
Nosotros creemos, me pasé, no sé si puedo ir marcha atrás, pero bueno, no importa. Creemos que el problema es tan grande, la que sigue, por favor, es que el problema es tan grande y son tan diferentes las necesidades y las posibilidades de las regiones que la solución no va a ser la misma. Entonces, frente a realidades distintas, se necesitan soluciones diferentes. ¿Está? Muchas gracias. Y acá me quieren hacer, no sé si tenemos tiempo, me quieren hacer una pregunta. Sí. Ahí te alcanzan un micrófono. No, está todo lindo, pero ¿cuál es una de las preguntas? ¿Cuál es el costo de un eléctrico híbrido versus uno de combustión interna? Y no he visto ninguna camioneta que tenga que sea híbrida. Sí, esa es una. Bueno, primero, el costo, por supuesto, el vehículo híbrido tiene mayor cantidad de componentes, porque tiene los mismos componentes del motor a combustión de un vehículo convencional, más un motor eléctrico, más una batería, con lo cual el costo de producción es el mismo. Lo que las terminales hacemos esfuerzos es para minimizar esa diferencia, entonces hoy la diferencia entre un Corolla sedán y un Corolla híbrido es aproximadamente un 5% más caro el Corolla híbrido, que se netea eso porque el running cost, o sea, el costo de operación y de uso, porque te estás ahorrando prácticamente un 40%. Entonces va a depender mucho del régimen de uso que vos tengas de ese vehículo. Si lo usás para pasear, posiblemente no lo neutralices. Si, por ejemplo, por eso vos encontrás en la mayoría de las ciudades europeas, todas las flotas de taxis son vehículos híbridos, porque tienen un alto uso. No, nada más que un 5%, porque hace unos años el Corolla costaba 3 veces más que el otro común. No, aquí desde que, Santiago, o sea, el Corolla acá siempre se comercializó nada más que el Prius, que como vehículo importado de Japón era más caro, y desde que se comercializa el Corolla híbrido, desde el año 2019 acá en la Argentina, cuando comenzó la producción, siempre tuvimos esta política de un 5% más. Otra, la producción del litio. ¿Por qué, no sé cuánto tienen que ver ustedes como compañía en dejar de que se saque el litio de aquí de la Argentina y se lo lleve como sal a Japón a hacer las baterías? Y lo podremos hacer aquí a las baterías. Y la forma de producir, la forma de sacar el litio también es otro problema, porque está contaminando y dejando sin agua limpia a la gente que vive cultivando su propio cultivo en la parte norte. A ver, varias cosas. El primero, Toyota no produce litio. Nosotros compramos las baterías a fábricas de baterías, fundamentalmente Panasonic, que es nuestro principal proveedor. Entendemos claramente, y por eso nuestra estrategia es ser carbono neutros en todo nuestro ciclo de vida de producto, incluyendo desde la obtención de los materiales de nuestros proveedores, y estamos muy preocupados por la realidad del litio. Y por eso entendemos que no es la única alternativa a los vehículos de batería. El vehículo de batería no es la panacea del mundo. Es una de las alternativas y tenemos que hacer tratar de que sea el uso más eficiente posible para minimizar ese uso. O sea, sabemos que la movilidad, movernos, tiene un impacto ambiental y generamos emisiones. Lo que tenemos que tratar es de minimizarlas. Y respecto a la fabricación, que es otro punto importante, exportar litio en puro o con un pequeño proceso agregado de valor es muy sencillo, porque el litio, es muy sencillo desde el punto de vista de seguridad, tanto física como ambiental. Exportar una batería es muy complejo en términos de costos y a su vez de riesgos ambientales y de seguridad, porque la tenés que exportar en ciertas condiciones de seguridad, temperatura controlada, porque explota. Entonces, no es para que lo exporte, sino para que lo use aquí internamente. Por eso, entonces, para poder montar una fábrica de baterías en la región tenés que tener demanda para poder producir, porque nadie va a invertir $1.000 millones en una inversión para fabricar una batería si no tenés demanda. Entonces, ¿qué se necesita para tener demanda? Desarrollo de infraestructura de energía renovable y de estaciones de cargas como para que eso sea posible. Con lo cual, creemos que va a ser posible, pero va a llevar tiempo. Así que, bueno, ya me están queriendo matar los de las... Si quieren, porque por respeto a los organizadores, yo me quedo charlando con todos los que quieran afuera y seguimos. Gracias a todos.